Bueno, vamos a recuperar otra vez el hilo de la presentación. Y ayer nos quedábamos en esta diapositiva que nos habla precisamente de que ya bajando la complejidad en psicología, desde la óptica en salud que nosotros tenemos que hablar entonces del cuerpo y de hacer intervención en él. ¿Por qué hablamos ya de esta categoría de cuerpo? Porque todo lo que ocurre en nosotros ocurre aquí. Entonces, si yo siento algo, lo siento aquí. Si yo pienso algo, lo pienso aquí. Si me enojo, aquí ocurre. Si me entristezco, aquí ocurre. Eso nos deja un poco mal parados porque yo quiero seguir culpando a mi esposa que me hace enojar. Pero no es ella, ¿no? Ella puede hacer cosas o decir cosas y yo interpreto y decido enojarme y el enojo ocurre en mí. Por eso algunos filósofos dicen que el odio es un veneno que te tomas tú esperando que le haga efecto al otro. Entonces no funciona. Entonces, esa intervención en el cuerpo nos parece necesaria. Este concepto de dividir a las personas en la razón o en la mente y en el cuerpo ya nos parece que tenemos que superarlo y trascenderlo. Entonces hablábamos de mover esas memorias. ¿Qué son esas memorias? Es la construcción que tenemos cada uno. ¿Sí? Si yo me enojo frecuentemente, habrá situaciones en la vida que no sepa cómo resolver. Y al no saber cómo resolverlas, por ejemplo, si me tratan muy bien y no estoy acostumbrado a que me traten bien, entonces, ¿qué emoción utilizaré para negociar con esa situación? Pues no sería extraño que le enojó, ¿no? Y seguro conocen a alguien que le regalaron algo y se enojó. ¿Por qué se le habrá enojado? ¿Por qué? No está acostumbrada a recibir nada de Porque no está acostumbrado a recibir, ¿no? Y es lo que conoce. ¿Perdón? Es lo que conoce. Y es lo que conocen, o lo que conocemos. Ahora, traten de imaginarse si vamos negociando con las situaciones de la vida con 2 o 3 emociones. De acuerdo a la familia, de acuerdo a la sociedad, de acuerdo a mí mismo. Y entonces con 2, 3 emociones vamos negociando con esa cosa rara llamada vida, ¿no? Y las situaciones que se nos presentan. Eso va creando las memorias. Y eso es a lo que nosotros nos referimos. Cuando nos referimos que hay que revisar a la familia, a esa parte nos referimos, ¿no? ¿Con cuáles han sido los procesos emocionales de la familia? ¿Qué se permite y qué no se permite en nuestra familia? ¿Qué se permite y cómo se permite expresar? O sea, ¿qué se permite expresar y cómo se permite expresar, ¿no? En mi familia, lo voy a decir porque en mi familia son muy groseros y somos de barrios muy groseros y de barrios muy fuertes, ¿no? Entonces, en mi familia decirle a otro que es un vello púbico solitario, ¿no? O sea, un pendejo, es divertido. Pero como en la familia hay historia de patologías y de taras, decirle a alguien que era un idiota, sí era una ofensa que valía la pena un castigo. Entonces, con esto estoy tratando de ejemplificar en la familia qué se permite expresar y cómo se permite expresar. Y eso entonces va construyendo esas memorias. Después, en mi interacción con los demás, yo voy construyendo también mis memorias. ¿Sí? De hecho, la construcción de nuestros órganos es tan particular que aunque genéticamente hablando seamos idénticos, cuando queremos trasplantarle un órgano a otra persona, no lo recibe con facilidad, porque no pertenece al sistema, no comparte la memoria del sistema, no comparte todo lo que se ha ocurrido en el sistema. ¿Sí? ¿Vamos quedando hasta aquí? Bien, entonces, ¿por qué son importantes las dimensiones históricas, sociales, familiares, individuales? Por lo que estoy explicando. ¿Sí? No es lo mismo vivir en una sociedad inglesa en el siglo XIX que en esa misma sociedad inglesa en el siglo XXI. Ok, entonces no es lo mismo vivir en una sociedad mexicana en el siglo XIX que en el siglo XXI, aunque parece que sí, ¿no? Seguimos arrastrando muchas cosas del siglo XIX. Luego, no es lo mismo nacer en un estrato alto, económicamente hablando, que nacer en un estrato bajo. Entonces, no es lo mismo respirar aire limpio de Coyoacán, bueno, ya ni tan limpio, pero antes en el siglo XIX era limpio, que por eso se pasaban para allá los barrios ricos, a respirar aire sucio al lado del canal de Aguas Negras. Entonces, ¿cuánto vale la tierra al lado del canal de Aguas Negras y cuánto vale la tierra en un lugar boscoso? Valen diferente.
Acuérdense del valor de uso de ayer. Entonces, si me es útil, entonces vale más. Si no me es útil, vale menos, ¿sí? Por eso también en las zonas industriales vivir es peligroso. Hay demasiada contaminación, entonces no es lo mismo. Respirando aire contaminado, ¿vas construyendo una memoria? A mí me parece que sí. Respirando aire limpio, ¿vas construyendo una memoria? Me parece que sí. Ahora vamos a los hábitos de alimento. Comiendo ciertas cosas, vas construyendo una memoria, ¿sí? Y luego nos encontramos atrapados ya en la familia, porque la familia te potencializa, pero también te puede detener, y sueles enfermar como se enferma en la familia. Y hemos encontrado familias de 8 miembros, que de 8, 7 tienen diabetes. Entonces, entonces ahí se está aprendiendo sobre la diabetes, ahí se está enseñando sobre la diabetes. Y quisimos entrevistar al que no, dijimos, bueno, ¿cómo lo hizo ese para no enfermar? ¿Cómo lo hizo para ser diferente? ¿No? Encontramos cosas bien interesantes. Y encontramos entonces las decisiones individuales. Es decir, no estamos hablando de una postura en donde nosotros somos solo producto del ambiente, sino que nosotros modificamos el ambiente, ya sea ambiente ecológico o el ambiente familiar o incluso social. Y ayer decíamos, no hemos descubierto nuestro poder de consumidores. Si nos ponemos de acuerdo todos y dejamos de consumir algo, nos ponemos de acuerdo todos y consumimos algo, eso entra o sale del mercado. No hemos descubierto ese potencial todavía, ¿no? Porque estamos muy separados y a muchos intereses les conviene que estemos separados y que nos mantengamos bien divididos, ¿no? Por eso ahora ya hablar de sindicatos difícilmente, ¿no? Aunque el sindicato en buena medida no cumplió sus funciones solo al principio, de proteger al trabajador, y ahora ya es más bien de repente otras cosas. Ustedes no van a tener sindicatos, pero tampoco pensiones. Entonces la solidaridad social de ya trabajaste mucho tiempo por los demás y ahora te toca descansar y los demás te mantenemos, esa cooperación se está perdiendo. Ustedes tendrán que desarrollar otro tipo de habilidades económicas que no les estamos dando en las escuelas. O sea, ustedes no solo van a tener que saber ahorrar, no, tienen que saber invertir, ¿no? Y tienen que saber manejar su dinero, y ese dinero pues tienen que producir de alguna forma para que puedan diseñar su jubilación en algún sentido, ¿no? Si no, pues la van a pasar un poquito mal. Mis amigos de AA son muy groseros y dicen que de viejo solo puedes dar 2 cosas: lástima o dinero. Me dicen, ¿ya estás ahorrando? No, entonces no vas a ahorrar mucho. Entonces, tenemos que tener nuestro propio espacio, tenemos que tener nuestra propia condición. Y yo puedo decir que mi casa es mía, pero pues llega un temblor y se cae, ya las vimos, ¿no? Llega un tsunami y se la lleva. Pero entonces, ¿cuál es el espacio que realmente cuento? Pues el espacio corporal. Ese es con el que realmente contamos. Sin embargo, por muchas tradiciones, el cuerpo suele verse como la herramienta para. No se ve como mi integridad. O sea, no lo veo como yo mismo, no lo veo como un ser, no me veo como un ser completo e integral. Esa es la condición interesante que estamos tratando de bajar acá. Ahora, entonces, desde esta óptica, ¿tiene sentido que solo hablemos de un aspecto? Por ejemplo, del comportamiento. Pues no. Desde esta óptica, ¿tiene sentido que solo hablemos de las emociones? No. ¿Tiene sentido que solo hablemos de la historia familiar? No. ¿Tiene sentido que solo hablemos de tu historia? No. No. Tiene que hablarse de varios niveles o de varias dimensiones. Eso nos permite entonces hacer un entramado mucho más rico que nos permite aproximarnos de forma diferente. ¿Sí? Vamos, ¿quedamos hasta ahorita? ¿Podríamos cambiar la siguiente? Muy bien. Entonces, partimos de 3 categorías. El cuerpo, ¿no? Comprende, además de músculos, huesos, sistemas, una relación de sinergia con una geografía, un tiempo y un espacio. ¿Sí? Los ingleses, me gusta poner ese ejemplo porque de ahí viene la teoría de la evolución, y también, ¿no?, durante mucho tiempo se consideraron la civilización y acabaron con sus recursos, son una isla y acabaron y agotaron sus recursos. Eso catapultó el proceso industrial, y con el proceso de industrialización aparecen las primeras víctimas de contaminación. Entonces me parece como un buen ejemplo. Están bastante arriba en el planeta, entonces su isla es fría. En ese lugar, entonces se desarrollan las ovejas.
Y las ovejas, para protegerse del frío, hacen su lana y generan grasa corporal, por eso nos encanta comérnosla. Entonces puedes quitarle a la lana y hacer un casimir inglés, y te pones un traje de casimir inglés para el frío inglés, y te comes a la oveja con un montón de grasa para el frío inglés, ¿no? Ahora, traigan esa oveja a México, un país tropical, y pónganse un traje de casimir inglés y coman oveja. No corresponden mucho. Es decir, los cuerpos se van adaptando a los espacios en donde debe ser desarrollado. Y si piensan en un trópico, en donde la gente tiene al acceso muchas frutas, muchas verduras, denle grasa para tratar de protegerse del frío que no existe. ¿Qué va a pasar? Así me dicen a mi hijo, ¿no? ¿Qué te pasó, papá? Digo, yo sé, no sé qué me pasó, ¿no? Pues se va acumulando, ¿no? Y luego construyen una sociedad sedentaria que disfruta de esos sabores, pero no quema esas calorías. Pero esa sociedad diseñó estos espacios, ¿no?, de educación, y diseñó estos espacios de trabajo. ¿Ok? Entonces ya podemos ir hablando de que en buena medida las enfermedades son de origen social. Entonces, si en esa misma sociedad todo el sistema de salud apuesta o pone, ¿no?, en la canasta, en una sola canasta, todos los huevos de salud en los medicamentos, a mí me parece un error. Porque además el sector salud lo acepta, ¿no? El 80% de las enfermedades son prevenibles. ¿Por qué no está funcionando entonces el sistema salud de prevención? Porque nuestros modelos, incluyendo el psicológico, son remediales. Es decir, nacieron para remediar algo que creemos no está bien. Entonces, por epistemología, no puedes hacer prevención con un modelo de remediación. Y los psicólogos también trabajamos con ese modelo, ¿no? Ya cuando la persona está triste, ya cuando la persona se siente mal, cuando la persona se siente en una situación que le sobrepasa, entonces nosotros intervenimos. Por eso buscábamos entonces estas categorías que nos permitieran hacer prevención. Y la primera tiene que ver entonces con el cuerpo, ¿sí? Ya no solo estamos hablando de un atado de nervios o un atado de músculos, sino de sinergias con esa geografía, con ese tiempo y con ese espacio, ¿sí? Para nosotros es complicado, como diría Mark Prensky, aunque hay algunos que lo contradigan, que seamos analógicos, ¿no?, que nos hayamos creado con tecnología analógica y que haya generado procesos de lógica analógicos, y que nosotros les demos clase a ustedes que son digitales. Entonces les doy a mis tutoriados un artículo de 15 cuartillas para leer y les digo, ¿qué les pareció? Y me dicen, muy repetitivo. ¿Cómo repetitivo? ¿A qué se refiere, no?, con repetitivo? Y me dice, pues es que dice muchas veces lo mismo. Yo así de, si habremos leído lo mismo, yo creo que no, yo creo que usted leyó otra cosa, ¿no? Ah, bueno, no, es que su forma de leer es diferente. Lee a saltos, ¿no?, buscando palabras clave, conceptos clave. Nosotros no leíamos así, muchachos. Nosotros lo desmenuzábamos lo más que podíamos para tratar de dilucidar qué decía o a qué se quería referir, ¿no? Y entonces acá mis alumnos me dicen, pero es que dice muchas veces psicología. Pues que está en una carrera de psicología. Entonces le digo, bueno, vayamos a la primera, busquemos la primera, ¿no? Así lo marcamos, ¿no? Así como en amarillo, la marcamos. Entonces dice psicología, sí, pero ¿a qué se refiere a la psicología? A la psicología del siglo XIX. Ah, ok. Y la siguiente vez que dice psicología, ¿a qué psicología se refiere? Ah, la psicología del siglo XX. Ah, ok, entonces son cosas diferentes. Pero con esta lectura a saltos, ustedes generan otra dinámica y generan otra lógica propia que a nosotros nos cuesta mucho entenderla, ¿no? Y a ustedes les cuesta mucho entendernos. Entonces, de entrada, ese tiempo no lo estamos considerando en el proceso educativo, porque es un proceso generacional ya muy acelerado. Para ustedes el avance tecnológico sí es de veras vertiginoso. Bueno, para nosotros es vertiginoso. Que estemos usando un proyector aquí ahorita es vertiginoso. Que puedan grabarme con esta cámara, ¿no?, es vertiginoso. Entonces, pero si no hablamos de la sinergia entre todo el cuerpo y esto, estamos hablando entonces de cosas que perdemos, estamos hablando de aspectos que perdemos, estamos hablando de aristas que no tomamos en cuenta y que vamos dejando de lado, ¿sí? Entonces ya ahorita pronto vamos a tener que preguntar si traen datos en el celular para la clase, ¿no?
pronto vamos a tener que preguntar eso, ¿no? Así de, y para la siguiente clase todos con datos, ¿no? Porque vamos a hacer algo en la red, ¿no? Porque no hay una red en una escuela que alcance a dar datos a todos, ¿no? ¿Están de acuerdo? O sea, y luego además si traes la tableta, traes el teléfono y luego conectas la computadora y traen todos dos y todos se conectan al mismo tiempo, no creo que haya un servidor. Bueno, sí ha de ver, pero difícilmente una escuela pudiera hacer eso. Entonces, estos son ejemplos para tomar en cuenta estas categorías, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de cuerpo, ya no hablamos de un cuerpo biológico, ya hablamos de un cuerpo con ciertos contextos, en donde nació en un lugar, nació en un tiempo y tiene su propio espacio, ¿sí? Los taoístas tienen un dicho que a mí me gusta mucho, que dice que lo malo de crecer es que pronto ya no cabes en el mismo lugar. Entonces, si creces, pues pronto ya no cabes en tu recámara. Si creces emocionalmente, pronto ya no cabes en la casa. Entonces tienes que buscar lugares más amplios. Entonces el espacio también es importante. Y también se convierte en mi espacio. Este es mi espacio, propiamente, ¿no? Yo puedo decir que me pertenece mi casa, mi carro, no sé, pero en realidad no. Es como muy relativo. ¿Vamos quedando con esta categoría? Sí, cambiamos a la siguiente muestra, por favor. Entonces ahora vamos al asunto de los significados. Y hablamos de otra categoría, lo corporal. ¿Y qué tiene que ver lo corporal? Bueno, pues cómo entendemos a nivel social, como proceso, para qué sirve, para qué se utiliza y qué representa el cuerpo. Y aquí entonces entramos ya en el reino de lo social, ¿no? En el reino de los significados. La cultura será importante, la ética será muy importante, la moral será muy importante, como esta parte de los juicios cotidianos, ¿no? Que van a construir precisamente esa memoria de una familia, de relaciones humanas, donde los sucesos cotidianos llevan a diversas formas de ser, sentir, de emocionarse, de comer y hasta de enfermarse. ¿Sí? No se enferman igual en las mismas familias, aunque como la mayoría son similares, pues más o menos desarrollamos procesos similares, no iguales, nunca idénticos. Es más, entre papá y mamá no son idénticos, entre padres e hijos no son idénticos. ¿Sí? Por lo tanto, también las formas de sanarse o las formas de recuperarse. ¿Sí? Y hemos visto en la familia al papá ignorar su dolor de rodilla durante años. Lo hemos visto, ¿no? Sí, pero se queja, pero no hace nada diferente para eliminar ese dolor, ¿no? Una vez estuve cerca de Ixmiquilpan con una etnia, los ñañú, y un maestro ñañú me decía que había dolores necesarios y dolores innecesarios. Y yo decía, ¿y cuál es la diferencia? ¿No? Y yo decía, ¿por qué no es lo mismo? Y además es feo. Me decía, no, hay dolores innecesarios, ¿no? Y es que estábamos poniendo una cerca, ponen así, como hay placas de caliza, entonces ese es el material que hay, y las cercas las ponen en equilibrio, muy bonito, ¿no? Y estaba yo tratando de poner una, y por estar distraído se me cayó en la mano y me dolió mucho. Me dijo, ese es dolor innecesario, porque tu mente me decía, está en otro lado, entonces tienes que traerla aquí, a casa. Y entonces yo le decía, ¿y cuál es el dolor necesario? Me dice, el de tu enfermedad, el de la enfermedad de un ser amado, la muerte de un ser amado. Me decía, ¿y para qué necesitaría yo eso en mi vida? Me dice, para que aprendas a vivir. Para que aprendas a vivir. E insistió en eso. Entonces me dijo que la mayoría, y lo interpreté así, estamos dormidos. Entonces yo lo interpreté en la forma de solo sobrevivimos. O hemos aprendido a sobrevivir en esa condición, pero no a vivir correctamente, no a vivir plenamente. Y me decía, pero no importa, de los dos dolores puedes aprender. Entonces me decía, dolor es maestro. Entonces quiere decir que mi papá, que tuvo dolor de rodilla toda su vida, no aprendió de ese dolor, o no interpretó ese dolor, o no vio ese dolor como un lenguaje o una comunicación. ¿Sí? ¿Vamos quedando? Entonces, ¿cómo como? ¿Con quién como? ¿Qué como? También tenemos que ir a la familia. Entonces comemos peleando, comemos en silencio, comemos solos, ¿no? Ya el comedor entró en desuso, ¿no? Ya se usa para la tarea, porque ya no convivimos. Nosotros sí convivíamos, ¿no? Todavía llegaba el papá y aglutinaba ahí. Y entonces comíamos juntos y era el lugar donde el papá regañaba a todos, ¿no? Y repartía sermones y castigos, ¿no? Entonces, pues, enojado con el papá,
sí se aprovecharán los nutrientes de ese alimento. Cuando estás en ese momento enojado, no. O sea, con fuertes emociones no se reciben bien los nutrientes, no se captan bien los nutrientes. Entonces, de esa manera vamos entendiendo lo simbólico. El cuerpo, ¿para qué es? A mi padre le dijeron que era para trabajar. Y eso lo construyó la sociedad. Le dijeron, y tienes literal que doblarte la espalda, y sí, literal, acabó con su espalda doblada, deforme, el cuerpo deforme, ¿no? Las piernas, las rodillas hacia adentro, ¿no? Digo así, hacia la lidita, las piernas hacia adentro, deforme del trabajo. ¿No? Y además de los procesos emocionales, ¿cuántos sueños habrá tenido mi padre que se quedaron así, ¿no? ¿Cuántas necesidades de trabajo, de hacer otras cosas, ¿no? Después, mucho tiempo después, me enteré de que él quería ser precisamente músico, decíamos ayer, ¿no? Que quería tocar la guitarra y hacer música, ¿no? Nunca hizo música. ¿Y eso cómo afecta a su proceso emocional? De maneras importantes. Entonces, los significados son importantes, es el deber ser social. Y ahora a las chicas les decimos, pues que deben de ser súper exitosas, ¿no? Y les cargamos mucha losa. Entonces tienen que ser súper exitosas, académicamente, laboralmente, económicamente, ¿no? Y además ser súper sexys, ¿no? Y si llegan a tener hijos, tienen que ser excelentes madres. Entonces no les liberamos gran carga, ¿no? Más bien les pusimos más cargas y más trabajo. Entonces ahora, ¿para qué serviría entonces el cuerpo femenino? Esos significados que tenemos nosotros son los que tenemos que revisar. Ayer decíamos, si la mayoría está pensando en vivir solo, entonces no es suyo. Alguien se los está enseñando, alguien se los está diciendo. Pero lo disfrazamos de libertad. Y te decíamos, libérate del trabajo esclavizante del hogar. Sí, sí era esclavizante, pero también había cosas positivas. También cocinando para que el otro tuviera los mejores nutrientes en su vida, también le permitió a las mamás entender cosas importantes. Yo diría, ¿no?, que se iluminaron un poquito, ¿no? Y esas mamás no pasaban desapercibidas, todo el mundo iba y les pedía consejo. Y no todo fue sufrimiento en la casa. Encontraron plenitud desarrollándose ellas mismas en ese ambiente. Pero para ponerlas a trabajar, había que convencerlas con un discurso de que eso era lo peor que les podía pasar, ¿no? Y además, si se combina con que yo estoy enojado con mi mamá, no, pues se engancha bien y se justifica bien decir, no, yo no voy a ser como tú, ¿sí? Pero para que seas tú, no tienes que construirte en una negación. Si te construyes o intentas construirte como la negación de la mamá, ¿qué vas a construir? Pues lo mismo que la masculinidad. En la masculinidad tratamos de negar la feminidad, ¿no? Decíamos, es hombre el que no es mujer. ¿Y qué construimos de la masculinidad? No mucho, por eso estamos en crisis y estamos tratando de recrearnos con nuevas masculinidades. Pero ahora en lo positivo, ¿no? Sí estamos tratando de establecer ahora positivamente qué es ser, ¿no?, algo masculino. Entonces, de estas diversas formas se va construyendo las memorias que ustedes tienen. ¿Qué sabores prefieren? Cuando se les antoja lo dulce, ¿qué dulce prefieren? Porque no es lo mismo una manzana que una dona triple chocolate. ¿Quién prefiere triple chocolate? Entonces esa es nuestra memoria. Vamos construyendo esos procesos, ¿no? No tiene que ver solo con el puro gusto, ¿vale? Por favor, la siguiente. Yo te quería preguntar. Sí, claro. Que esos gustos, esos significados socialmente, aun cuando se van aprendiendo en la casa, también pueden irse modificando, ¿no? Por supuesto. Porque ahorita que dices que quién prefiere una manzana, un chocolate de una manzana, bueno, yo te hubiera dicho hace unos 5 años, 6 años, a mí, ¿no? Claro. Y triple chocolate. Por favor. ¿no? Y con chispas de chocolate. Claro, con chispas de chocolate, ¿no? Pero ahora precisamente en esta evolución personal, dices, no, yo prefiero la manzana por muchas razones, ¿no? Y sí, me acuerdo que en mi casa éramos muy dulceros, pero también me acuerdo que mi papá no era cualquier dulce, ¿no? Sino era dulce macizo, claro, o era la cuchara de cajeta. Sí, ¿cómo no recordar? Entonces eso me llevó a decir, no, prefiero la manzana, ¿no? Sí. Entonces esto también se mueve, no se queda estático. Y eso nos lleva entonces a esto, ¿no? Es que podemos entender, ¿se acuerdan de las 3 posturas filosóficas que vimos ayer? Okay. Ahora, veamos otros aspectos de esas posturas filosóficas.
Entonces, yo como producto del ambiente, ¿no? Entonces, algunos antropólogos eran tan deterministas que nos decían muy feo, nos decían, hijo de padres obreros, 80% de probabilidad que muera como obrero y a no más de 30 kilómetros de donde nació. Yo por eso me fui a Tecami, 35. La libre, 35. Entonces, esos son determinismos. ¿Cómo se escuchan esos determinismos? Pues muy duro, ¿no? Porque te atrapan y yo prefiero pensar y prefiero actuar de otra manera. Y entonces sí, se me antoja la dona triple chocolate, pero me compro la manzana. Entonces, dos posturas, ¿no? Yo como producto del ambiente, ¿no? O yo, ¿sí? Estoy, ay, se me fue. Yo dirijo, ¿no? Se me fue. Es decir, ¿el ambiente me modifica o yo modifico al ambiente? Una tercera postura que nace, ¿no? En oposición, ambas. Más que en oposición, en complemento. Es decir, el ambiente tiene una carga de influencia muy importante, pero yo también puedo modificar el ambiente, es decir, yo construyo, sobre todo en procesos sociales. Pero esta fue fundamental porque es la postura darwiniana, en donde el ambiente es el que generó los cambios evolutivos, y eso nos deja entonces como títeres. Entonces, o como títeres o como centro del universo. Yo digo que ninguna de las dos, ¿no? Ambas. Entonces podemos modificar el ambiente, pero también definitivamente el ambiente nos va modificando. Entonces, en el asunto darwiniano, el problema fue que lo llevamos a lo social y se estableció un darwinismo social. Y entonces los más aptos se justifica que estén dirigiendo. Una de las herencias de esa postura es precisamente, decíamos, que nosotros seamos prófugos del metate, que seamos intelectuales para que estemos dirigiendo, no que nos dirijan, ¿no? Pero ya vieron el darwinismo social, ahí está presente, ¿no? Es una mala y pésima interpretación del darwinismo, pero se utiliza y se justificó hasta científicamente, ¿no? Hay que revisar el siglo XIX mexicano para entender un poquito eso. Entonces acá, maestra, la respuesta es sí, el individuo puede hacer una elección. Ahora, todo el tiempo estamos haciendo elecciones. Yo ahorita elegí cómo vestirme, ¿no? Tal vez no con mucha importancia, nada más dije, bueno, ¿qué me tapa? ¿No? Me puse, ¿no? Pero puedo elegir combinar, ¿no? ¿Para qué? Para sentirme yo mejor, pero también para ser estéticamente agradable a los demás. También puedo elegir vestirme por funciones, o puedo elegir vestirme por puro gusto, ¿no? Aunque el puro gusto pues de algún lado viene, ¿no? Pero, puedo elegir, yo decido. Tan es así, muchachos, que cuando tenemos un poquito más de dinero en la bolsa y vas a comer, elegimos qué comer. Y normalmente elegimos algo que no nos alcanza, ¿no? O sea, es nuestro gustito. Ahora, ese gustito tendríamos que preguntarnos de dónde viene. Y esta es la parte que nos integra las tres categorías, ¿ya vieron? La familiar, lo social, pero también lo individual. Y aquí nosotros también hacemos nuestra elección. Ahora, ¿cómo hacemos la elección? ¿Con conciencia o sin conciencia? Con conocimiento o sin conocimiento. Sin conciencia, sin conocimiento, las consecuencias casi siempre no me van a gustar. Con conciencia y con conocimiento es mucho más probable que las consecuencias me gusten. ¿Sí? Esa es la diferencia. Nada más que no me educaron así, nada más me educaron que tenía que hacer las cosas porque las tenía que hacer. Entonces tenía que hacer el quehacer hasta como castigo, cuando no, era súper conveniente un espacio limpio y digno para todos. ¿Y por qué tengo que hacerlo? No tienes que hacerlo, es conveniente. Pero como me educaron en esa línea, entonces decía, yo no lo ensucié porque yo lo tengo que limpiar, uno a uno, ¿no? Yo no lo ensucié eso, que lo lave mi hermano, ¿no? ¿Por qué siempre yo? Porque yo soy la víctima del ambiente. Y entonces yo no soy feliz, ¿por qué? Por culpa del ambiente. Y si logras identificar esto y lo crees,
entonces ya tienes motivo para maltratar a alguien. Porque esa persona o eso es el obstáculo para que tú alcances tu felicidad. Ay, ¿cuántas peleas eran un origen de eso? Pero tú puedes elegir otra cosa. Entonces, ¿qué necesitas para hacer mejores elecciones? Más conocimiento, más conciencia. Por eso entonces tienen que leer mucho y tienen que saber mucho. ¿De qué? Pues de mucho, ¿no? Eso es lo que le estamos exigiendo en estos tiempos, ¿no? Ya el asunto de las especialidades, muchachos, toca su fin. Ya el que sea súper especialista en algo ya toca su fin. Eso funciona para nosotros. Ya para ustedes ya no les vamos a exigir que puedan resolver un problema. ¿Con qué herramientas? Es tu asunto. ¿Con qué conocimiento? Es tu asunto. Tú tendrás que conseguirlo y tú tendrás que hacerlo, ¿sí? ¿No? Y que puedas lograrlo es lo que te va a generar prestigio, ¿no? A mí me sigue generando problema porque este darwinismo social, entonces alguien vale más y alguien vale. Entonces, ¿qué promedio tienen? Aquí puros brillantes, todos tienen 10. Entonces, ¿cuánto valen? Se van entendiendo. Y entonces, si tienen licenciatura, ¿cuánto valen? Un poquito más. Si tienen maestría, ¿cuánto valen? Un poquito más. Si tienen doctorado, ¿cuánto valen? Un poquito más. Ah, entonces, este merece dirigir a este. Pero mi papá es este. Pues sí, ¿no? A menos que haya alguien que se haya fugado del TEC de Monterrey, ¿no? Y que se haya equivocado y venga para acá, ¿no? Pero si no es así, no traen más de 200 pesos en la bolsa. Y si traen más dinero de eso es porque van a comprar algo o a pagar algo. Qué bueno. Pero ahí la llevamos, ahí vamos sobreviviendo. Entonces es una economía de supervivencia. Entonces, chocan ustedes porque ustedes quieren vivir y los padres aprendimos a sobrevivir y chocamos. Porque ustedes quieren vivir plenamente y los padres les decimos, no, no hagas eso, es peligroso. Esto sirve para sobrevivir. Yo soy constancia de ello. Logré sobrevivir al PRI, al PAN, al PRD y al Morena, ¿no? A todos los he sobrevivido. Entonces, funcionan mis estrategias, hazlas. Y tú dices, no, ¿qué pasó, papá? Yo quiero ir a la fiesta. Entonces, aquí se contraponen dos principios. Libertad contra vida. Y aquí es donde entran las decisiones. Y entonces yo, que soy superviviente, ¿qué bandera voy a utilizar para protegerlos a ustedes? En la vida. Pero ustedes quieren vivir, ¿qué bandera van a usar? Así es, ¿no? Y entonces, papá, pero todos los del salón van a ir, ¿no? ¿Cuál es mi argumento de vida? Hijo mío, si los padres de todos ellos no les interesa la vida tuya y la de sus hijos, a mí sí. ¿No? Y entonces ustedes dicen, pero todos van a ser felices, menos yo, ejerciendo su libertad, porque tú no me dejas ejercer mi libertad. Y sacan la bandera de libertad y empiezan, libertad, libertad. Y los padres sacan la bandera y dicen, libertad, libertad. ¿Y quién gana? Ahora, llevémoslo a una elección mucho más íntima. ¿Sí o no al aborto? Ah, ya se puso espinoso, ¿no? Ok, ¿cómo eliges? ¿Con qué eliges? Y mucho más interesante, ¿quién te puso a decidir? A ver, si yo les doy un buen argumento, ¿no?, en favor del aborto, es un buen argumento. Si les doy un buen argumento a favor de la vida, es un buen argumento. ¿Qué tienen de malo? Que lo importante es que elijan. Y que elijan sobre la libertad, porque esto vende. Esto genera grandes ganancias. Entonces, ¿para qué quieren vida si no son libres? ¿Y para qué quieren libertad si están muertos? ¿No tiene sentido? Ok, entonces ¿quién y qué gana poniéndonos a elegir? Sin conocimiento y sin conciencia. ¿No les parece que esta debiera ser una elección exclusivamente personal?
solo la persona que come la sopa sabe si está fría o caliente, ¿no? Entonces solo la persona vive su condición y qué es lo que está ocurriendo con ella y las decisiones que tiene que tomar, ¿no? Entonces, ¿por qué yo, que no estoy en esa condición, tengo que decidir si es legal o no que lo haga? O si debe o no hacerlo, o si debo juzgarla o no por hacerlo. ¿Quién soy yo? Yo soy el centro del universo. Yo soy el que tiene doctorado. Yo soy el diputado. Yo soy el juez. ¿No? Yo soy el que habla español y voy a juzgar a las mujeres indígenas que no hablan español y las voy a meter a la cárcel porque abortaron. Eso ocurre en México. Yo sé que para algunos de ustedes no sabrán eso, pero eso ocurre en México. Hay mujeres victimizadas por esas condiciones. Ha habido casos de mujeres indígenas que han abortado espontáneamente y están en la cárcel. Okay, entonces, ¿no sería más trabajo del Estado administrar los bienes en lugar de ser censor de los comportamientos? Ok, ahora, ¿por qué es importante eso? Porque así como se toma atribuciones el Estado, esas atribuciones bajan a la familia. Y también bajan a las escuelas. Y también bajan a los trabajos. Y también bajan a los individuos. ¿Sí? ¿Vamos quedando? Ahora entonces, esta es la que nosotros consideramos más importante, ¿no? Nosotros decidimos, pero casi siempre sin conciencia y sin conocimiento. Paradójicamente ustedes son una generación desinformada. La generación de la información, paradójicamente, es una generación desinformada, porque el exceso de información desinforma. Entonces ya no sabes cuál encuentras. Es más, busquen investigaciones científicas y unas dicen una cosa y las otras dicen otra. Y sobre alimentación, ¿no? Que la industria de las grasas, ¿no? Dice, son las azúcares, y las azúcares dicen, no, son las grasas, ¿no? Y todos tienen su evidencia empírica que lo demuestra, ¿no? Es un proceso de desinformación, ¿sí? Entonces, todo eso fue nada más para responder que sí nosotros podemos elegir. O sea, no es determinista el asunto. Mi familia no me determina, el ambiente no me determina. Sí me influye mucho, pero no me determina. No lo hace, no es determinista el asunto. Sí podemos entonces tomar otra condición. Tampoco soy el centro del universo, ¿no? No tiene que cambiar todo el mundo a como yo quiero. Ni todos tienen que hacerme felices. Ching. Eso eliminaría un montón de peleas, ¿no? Porque ¿quién tiene que trabajar sus propios procesos? Si la felicidad existe y yo tengo mis reservas, pues el que tendré que trabajar soy yo. A mí me parece y me permite más resolver mis problemas éticos, morales, de elección, pensar más en la vida que en la libertad. Porque en la clase pasada decíamos, hay más libertad de comercio que libertad real, ¿no? Entonces tenemos que pensar un poquito más si es conveniente o no para cultivar la vida. Entonces cuando pienso en una dona triple chocolate y una manzana, digo, no, es más conveniente para mi vida comerme la manzana, aunque tenga un deseo sobre la dona. Y entonces puedo elegir comerme la manzana. Ahí es donde a mí me desatora, ¿no? Pero si pienso en mi libertad, digo, traigo el dinero, me compro la dona. Pero si no traigo el dinero, tengo la libertad de comprarme la dona. Entonces no hay libertad. ¡Ay, qué horror! Es que nos metemos ya en líos, ¿no? Museológicos, epistémicos, importantes. Y acá también me puedo meter en líos para explicar qué es la vida, ¿no? Pero por lo menos sí sé que está en mí. Aunque puedo ponerme muy Kant y ponerme a dudar, ¿no? Pero digo, bueno, aquí estoy. ¿Qué me regresa cuando estoy pensando y pensando y pensando? El dolor de cabeza. ¿No? Me regresa y dices, no, y aquí, ¿no? Sí estoy aquí, sí existo. Me duele. Yo te quería preguntar, y esto también tiene que ver, pues lógicamente, con el sabor, ¿no? Por Porque supuesto. no es más rico comerme una manzana, bueno, dependiendo, ¿no? Ahí. Porque lógicamente que cuando yo llego a comerme un chocolate, no, pues lo disfruto, ¿no? Es algo placentero. Y yo la manzana, y yo digo, como que hoy no te tocó, ¿no? Pero esa elección del sabor también tiene que ver con esto, ¿no? Con Así este es. aprendizaje y con esta elección. Y las adicciones. La industria mal llamada de los alimentos, porque no son alimentos, son productos, conoce nuestras adicciones y sabe cómo generarlas. Entonces, la grasa
Pónganle a la grasa azúcar, la venden. Pónganle grasa y le ponen sal, se vende. Pónganle grasa, pónganle picante, se vende. Y son un hit, ¿no? De hecho, la industria lo sabe también, que hasta nos reta. Ponle grasa y sal y a que no puedes comer solo una. Y hasta que no le veo el fondo, pues me la acabo, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una contradicción en el deseo de lo dulce, por ejemplo, y a la mera hora tu cuerpo te hace que te empalagues, ¿ahí es una elección inconsciente? No, nosotros propiamente no hablaríamos en términos de inconsciencia freudiana, sino de desconocimiento, ¿no? Que cambia un poquito. Pero cuando ya me empalagó... Pero si es un bueno, te empalaga muy rápido, pero deseas demasiado eso. El proceso es emocional. Quien está exigiendo eso es la razón. Estoy ansioso. La ansiedad quema energía. Y el azúcar que nos da lo dulce, pues, ¿no? Entonces quieres más energía. ¿Pero cuál? Ah, bueno, ya, ¿no? Depende de la familia, ¿no? Ya depende de todo eso, ¿sí? Pero si ya te empalagaste, entonces no la estás necesitando. O sea, si ya te empalagó, ¿cuál es el mensaje? Pero yo me esforzo, algo me va a pasar. ¿Qué va a pasar con los picos glicémicos? Es decir, las subidas de azúcar en sangre. No puedo tener picos así, ¿no? Y luego soy sedentario. Pues empieza a acumularse. ¿Sí? ¿Vamos quedando? Sí. Entonces, los antojos podrían ser como, voy a usar la palabra, un reflejo de la adicción a cierta emoción que no queremos, o sea, que estamos tratando de desconocer. Muy cerca, muy cerca. Es que de veras nunca reflexionamos de dónde viene el antojo. Viene de la historia familiar, pero también viene de lo que me está ocurriendo en este momento. Y originalmente los antojos tenían que ver con la supervivencia. ¿Sí? Se te antojaba salados porque necesitas sales, ¿no? Se te antojaba dulce, te necesitas energía. Se te antojaba, ¿no?, algo picante, no estás produciendo tus dopaminas, ¿no? No estás produciendo tus endorfinas. Entonces, bueno, por eso comemos tanto picante los mexicanos. Porque somos, culturalmente hablando, significativamente hablando, una sociedad conquistada. Y eso nos lo metieron como estigma, y luego además con lecturas, ¿no? Y además con, ¿no?, condiciones, y pues lo meten. Los que nos conquistaron no comen picante. Regreso a los ingleses, me gusta mucho ese ejemplo. Esos son conquistadores, ¿están de acuerdo? No salieron a conquistar. ¿Y por qué salieron a conquistar? Porque tenían una isla, tenían pocos recursos. Entonces salieron a robarle los recursos a los otros. Hoy se oye referente. Mejor colonizaron y conquistaron, ¿no? Entonces, esos salieron a colonizar y conquistar. Traigan ustedes a un inglés y pónganle una salsa bien brava, con unos taquitos, ¿no? Pues nosotros decimos, hasta nos vengamos, ¿no? Decimos, ¿no? Así, enchílate, ¿no? Se enchilan de nada, lo ven y se enchilan. O sea, bueno, es que ellos no están tristes. Son los conquistadores, nosotros sí. Simbólicamente hablando. Si ustedes revisan los países que más picante comen, compartimos historias de conquista. Toda Latinoamérica, la India, ¿no?, que sí nos ganan comiendo picante, pues, tienen el chile fantasma, ¿no?, el Ghost, que es el más picoso. Esos comen mucho, también comparten una historia de conquista. ¿Sí? Pero en realidad ya no está ocurriendo eso, pero nosotros seguimos cargando con eso. Yo no puedo negar mi herencia española. Oigan, mi apellido Aguilera. Y luego pelón, miope, barbudo, porque ¿dónde niego mi herencia española? ¿No? Quisiera decir que soy el último príncipe de Rarámuri, pero no creo, ¿verdad? No queda. Entonces sí logro responder, entonces sí, muy cerca de esos procesos. Ahí también se atraviesa la cultura, ahí también se atraviesa la familia, ahí también se atraviesan mis decisiones. Por eso es individual, ¿no? ¿Sí? ¿Va quedando? Sí. ¿Podemos cambiar a la siguiente? Por eso está así el otro dudando, ¿a dónde voy? Ok, entonces, ya tenemos el principio de vida en el cuerpo, un cuerpo natural y luego un cuerpo que se construye, ¿no?, en sociedad. El cuerpo social, que es la construcción de vida que nos forma la corporalidad, es decir, el individuo, el cuerpo y la corporalidad. Pero el individuo también tiene elección, ¿no? Y esta es una forma de representación plana, esquemática.
Pero traten de imaginarse esto como esferitas. A ver, ¿no? Vamos a sacarlo así. Y ahora esas esferas, pónganlas a moverse. Y esa es una representación un poquito más adecuada, me parece, ¿no? Recuerden que todos son modelos. Estos son los modelos, son solo representaciones. Para tratar de entender eso que llamamos vida, ¿no? Que nosotros creemos está multirrelacionada, es decir, es compleja. Entonces ya quedan estas tres categorías. Pero igual, sáquenlas y pónganlas a moverse. Y entonces unas se mueven tantito más hacia adentro, otras tantito más hacia afuera. Muy dinámico el asunto. ¿Sí? Por favor, maestro. Aquí está. Entonces, tenemos por un lado nuestro cuerpo. ¿Y qué será más importante en esta condición? ¿El corazón? ¿El hígado? ¿El intestino? ¿No saben la metáfora del cuento aquel? De que el cerebro quiere ser el rey del cuerpo. Y entonces convoca a todos los órganos a una junta y le dice: vamos a determinar por fin quién debe ser el rey y quién debe de mandar. Dice, y por supuesto tengo que ser yo. Y el corazón le dice: ¿cómo crees? Sin mí no haces nada, ¿no? Y el pulmón le dice al corazón: y tú sin mí no haces nada, ¿no? Entonces todos empiezan a discutir, ¿no? Y ya por allá atrás, muy temerosa y medrosa, ¿no? Sale la popó. Y dice la popó: yo quiero ser la reina. Y pues todos se ríen. No, ¿qué pasó? Ante la imposibilidad de ponerse de acuerdo, todo el mundo regresa a su cuerpo, digo, a su lugar en el cuerpo, y la popó dice: así, pues entonces no salgo. Una semana después, aquellos estaban, ¿no?, intoxicando, ya todos aturdidos, ¿no? Dice el cerebro: juntamos la reunión, ¿no? Todos se reúnen y dicen: declarado, la popó es la reina, ¿no? Y ganó. Entonces, ¿qué sería más importante? Seguimos soñando con poder quitarnos la cabeza, sacar nuestra conciencia, nuestros conocimientos, o lo que seamos, ponerlo en algo artificial y vivir por siempre. Seguimos fantaseando con esas cosas, ¿no? Ahí está Pinky Cerebro, ¿no? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? ¿No? Conquistar el mundo, Pinky, ¿no? Entonces, ¿para qué y cómo lo quieres, no? Y si esto, entonces, si ustedes tuviéramos aquí el ejemplo de las terminales nerviosas del cuerpo, sería idéntico, lo cubre todo, desde aquí hasta acá. Sería idéntico, pero en el sistema nervioso quitaron el cerebro, pusieron la columna y nos dijeron: esto es el sistema nervioso. Hay terminales nerviosas en los órganos, hay terminales nerviosas en los tumores de cáncer. Se vuelve sensible y secuestra vasos venosos y se alimenta de ellos. No es raro encontrar en un tumor restos de pelo, piel, dientes, ¿no? Si no me recuerdo, fue en Massachusetts, que en un tumor bastante grande encontraron un sistema digestivo miniatura, no operante, o sea, no era funcional, pero es un sistema ahí completo. Son sensibles, se alimentan. Por eso cuando se sienten atacados liberan células y generan metástasis. Interesante el asunto, ¿no? Entonces el cuerpo no es solo el cuerpo, no es solo el atado de, ¿no? Por favor, maestra. Entonces, ser lo que yo quiero, ¿no? Allá está en oposición el deber ser de la cultura. Y luego aparece entonces el accionar. Ahí es donde nosotros nos movemos en las decisiones. Y vamos entonces integrando todo. Y nos movemos a veces más hacia un lado, a veces nos movemos más hacia otro, dependiendo del momento de nuestra vida. ¿Vale? Si gustan esta presentación, se las dejamos aquí para que ustedes tengan acceso a ella, ¿no? y puedan ver y verlo más detenidamente, ¿no? Por favor. Muy bien, entonces aquí aparece la relación entre el órgano y la emoción que preguntábamos ahorita. Entonces, ya habíamos dicho en la clase pasada que fueron evolucionando, ¿no? Aunque no me gusta el concepto de darwiniano, pero fueron evolucionando a la par para mantener vivo al individuo. Entonces, tanto los procesos emocionales como los órganos tienen un objetivo: mantener vivo al individuo, ¿no? ¿Sí? Por favor. Muy bien, salud. Entonces, el cuerpo es una unidad indisoluble y el sabor tiene un efecto en el órgano, ¿sí? Lo mismo una emoción. Entonces, pues, si comemos mucho dulce, sabemos bien y tenemos buenas sospechas, ¿no? Nos va a dar diabetes.
Ok, ya se fueron a ver a los kioscos donde compramos nuestros alimentos, ¿cuántos tienen azúcar? Hasta lo salado trae azúcar. ¿Y por qué traen azúcar y sal? Porque son adictivas, nos generan adicciones, ¿no? La OMS nos lo dijo hace algún tiempo, ¿no? El azúcar y la sal añadidas a cualquier alimento no tienen propiedades nutricionales, son sustancias adictivas. Por eso, pues cuando nos sirve la mamá y dice, no sabe a nada, mamá, pues le agarramos la sal y le ponemos, ¿no? Y hay gente que ya no lo prueba, ¿no? Antes de probarlo le ponen más. Igual con el azúcar, ¿no? ¿Sí? No debiéramos añadir azúcares, no debiéramos añadir esas condiciones, ¿sí? Dice, y el movimiento en cadena al interior del cuerpo, nada es independiente. Los ataques de ansiedad, la depresión, la hiperactividad, el cansancio cotidiano son indicadores de que el cuerpo tiene un proceso que lo está destruyendo. Detener o equilibrar ese proceso es en parte el trabajo que hacemos nosotros con el cuerpo. O sea, estamos cambiando la noción de enfermedad. Ya no estamos hablando de enfermedad, estamos hablando de indicadores, de alertas. ¿Te dolió el estómago? Tienes que revisar. ¿Te dolió la cabeza? Tienes que revisar. ¿No puedes levantarte en la mañana? Tienes que revisar. ¿Sientes que alguien debe morirse? ¿Deseas que alguien debe morirse? Tienes que revisar. ¿Pero en dónde van a revisar? Pues en nosotros mismos. Con un poco de ayuda, con la historia de la familia, con un poco de ayuda, decir en dónde estoy viviendo, qué estoy haciendo y si estoy o no satisfecho con ello. La mayoría de la gente, adivinen qué, no está satisfecha y está muy enferma. Entonces, ya la idea de enfermedad empieza a modificarse sustancialmente. Vamos quedando. Pero ignoren ese dolor de estómago, se va a volver gastritis. Síganlo ignorando, se vuelve colitis. Síganlo ignorando, ya va a haber úlcera. Síguenla ignorando, se hace un tumorcito, ¿no? Y la gente dice, ay, si pudiera curarme, ¿no? Por eso entonces esto nos permite hacer prevención. ¿Ok? Entonces, revisemos, ¿de qué se enfermaron sus papás? ¿De qué se murieron los abuelos? Ustedes, ¿a quién les son leales? Es decir, ¿con quién se comportan más parecido? Entonces revisen ahí. Entonces, ¿podríamos evitarlo? Claro que sí. Eso nos permite entonces hacer prevención, ¿no? Cuando hago esa pregunta, cuando me invitan a dar conferencias para los chicos de medicina, les digo, ¿a quién les son leales? ¿A su papá, a su mamá? ¿Al trabajo, a la escuela? Me espanta porque casi es unánime y me dicen, ¡a la escuela! Digo, bueno, entonces revisen sus maestros cómo están viviendo y cómo están enfermando y cómo están muriendo, porque para allá van. Dicen, no quiero. Ah, ok, entonces toma una decisión. Por favor, que sigan. ¿Va quedando? Una noción importante, ¿no? Metodología, partimos del principio vital. ¿Cómo se han construido la vida en su cuerpo los individuos? Ustedes están construyendo su vida y por lo tanto están construyendo su muerte. ¿Sí? Pero no estamos en la línea constructivista, no, como proceso, ¿sale? Para lo cual empleamos pues, una historia de vida. Si alguien sabe cómo se ha ido construyendo, pues es la persona. Entonces, pues vamos y le preguntamos. Ya lo decíamos la sesión anterior, ¿no? Bajamos el micrófono y le decimos, ¿no? Ahora tú eres el que puede hablar. No soy yo el que te va a explicar lo que te está pasando. No soy yo el experto en ti. No soy yo el que tiene el conocimiento de ti, eres tú, ¿no? Y yo nada más te voy a prestar el micrófono y un par de orejas para que platiquemos sobre de ti. Y se reconstruya en su narración, se reconstruya en su historia. Y al hablarlo y a ir reconstruyendo, empieza a hacer relaciones. Dice, esto está relacionado con esto. Y gestiona solito, sin que yo le diga ni yo lo manipule, qué quiere y desea hacer. Y en algunos casos decide no hacer, pero está decidiendo. Y se merece mi respeto, ¿no? Aunque ya sabemos la consecuencia. Pero lo decidió así, es correcto. Ya lo está haciendo. Antes no decidía, ¿no? O decidía poco, o decidía sin conocimiento, sin conciencia. ¿Sí? Vamos quedando. Entonces, ayer decíamos, descubrí tarde, ¿no? Que estoy aquí por mis papás, ¿no? Descubrí tarde que estoy estudiando por mi familia, ¿no? Y ustedes aquí, ¿por qué están? Y si cambiamos la pregunta mejor a ¿para qué están aquí?
Todavía en las últimas encuestas nos decían para ganar más dinero. ¿Por qué están pensando en ganar más dinero? Porque les mentimos. En este capitalismo les dijimos, si estas son las esferas de desarrollo humano, ¿no? Si ustedes desarrollan la económica, en automático todas las demás se desarrollan. Sorpresa. No es cierto. No. Entonces, si ustedes están viniendo aquí para ganar más dinero, van a quedar cortos y van a estar sufriendo en algunos sentidos. Vamos, quedando un poquito más, ¿no? Por favor, maestra. Híjole, voy re lento. Entonces, a partir de 3 momentos de la historia de vida, ¿no? Primero, ustedes, si se meten a nuestras prácticas, hacen su biografía para hacer una ubicación en tiempo y espacio, reconocer su lugar y función social y corporal. Para eso hace el alumno su biografía, es decir, obtiene información del mismo. Y entonces ya tiene claro qué está haciendo acá. Ya tiene un poquito más claro, ¿no? Claro, un poquito más claro. Segundo momento, realiza una historia de vida con un compañero, analizarla a través de categorías, hacer lecturas del proceso que va construyendo el individuo en relación a otros y darle un contexto y encontrar correlaciones. ¿Sí? Y aquí es donde ustedes se encuentran, ¿no? Eso es bien interesante, ¿no? Por favor. En un tercer momento, pues ya lo hacemos de a de veras, ¿no? Buscamos a una persona, nosotros solemos llamarle paciente en forma de broma porque sí son pacientes, nos aguantan un montón, son muy pacientes con nosotros, ¿no? Usuario, desde otras ópticas, que padezca alguna enfermedad crónico-degenerativa, algún estado emocional o un proceso de su vida para analizarlo a través de categorías. Esto es interesante porque cuando ponemos proceso de su vida, podemos encontrar a alguien longevo sano. ¿Y qué nos va a platicar? ¿Cómo construyó su salud a través de más tiempo? ¿No será importante recuperar eso, oiga? Pues sí. Entonces, ahí ustedes deciden qué es lo que quieren, ¿no? Entender, ¿sí? Y analizarlo a través de las categorías. Ahora, ¿con qué vamos armando? Por ejemplo, utilizamos estos cuadros que nosotros les llamamos de hechos significativos, ¿no? ¿Qué etapa de la edad ocurrió? ¿Cuál fue el hecho significativo? ¿Qué emoción generó? Y esa emoción, ¿qué sentimiento construye? La emoción vamos a tomar algunas básicas y ya el sentimiento como una construcción, ¿no? Ya expresada así de... En mi casa se construye... Yo tengo enojo, pero en mi casa me enseñan a odiar. Ya ese es un sentimiento, ¿vale? Luego, ¿cuál fue la alimentación y los sabores preferidos en esos momentos? Para que tú vayas entendiendo qué y vayas haciendo estos correlatos. Y luego, ¿cuáles fueron los síntomas o enfermedades? Y entonces eso te permite asociar. ¿Siempre ocurre todo? No, porque no es lineal, es bien dinámico y bien plástico. Pero para eso te sirve la tablita e irlo estableciendo. ¿Sí? Por favor, maestra. ¿Sí? ¿Va quedando? Entonces, la elección de categorías a partir de la captura de la historia de vida en el cuadro de hechos significativos es necesario delimitar las categorías. Estas se derivan de la entrevista y de aquellos hechos que se vuelven latentes y significativos en la historia de la vida del entrevistado. Es decir, en las cosas que contribuyeron al proceso. Entonces, si ustedes quieren saber sobre diabetes, ustedes van a establecer las categorías que entre el paciente y ustedes consideren contribuyeron a construir esa diabetes. Y si logran determinar ese proceso, ¿qué pueden hacer? Construir uno diferente, construir uno alterno. Y entonces ya no estamos buscando que regrese a la salud, ¿están de acuerdo? No estamos buscando que haga una regresión. ¿Qué estamos buscando? Que construya un proceso diferente en su cuerpo, porque ahora las células que ella tiene o que él tiene son diferentes a las que tenía cuando tenía 15 años. Ustedes se renuevan, ¿no? Constantemente. Entonces somos los mismos, pero no somos los mismos. Como el río, ¿no? Allá en el pueblo hay un río que se llama Cajonos, ¿no? Y entonces tú ves el río y es el río Cajonos, es el mismo, pero cada molécula de agua que pasa por ahí es diferente. Y cada olita que se forma es diferente. Y cada recoveco que toma es diferente. Pero sigue siendo el mismo. Lo mismo ocurre con nosotros. Somos diferentes todo el tiempo, pero seguimos siendo los mismos. ¿Sí? Vamos quedando aquí. Entonces, ejemplos de categorías. Ausencia paterna,
Exigencia materna, paterna, maltrato, abuso, emoción dominante, sabor dominante, concepto de hombre, concepto de mujer, concepto de belleza, religión, concepto de cuerpo y de sí mismo, alimentación, síntomas. Estos son ejemplos de categorías, ¿eh? Pero ya va haciendo como cierto sentido, ¿no? Ya empieza a construir cierto sentido, ¿no? Por favor, maestro. Wow, esa me gusta mucho. Ahora entonces, esto nos permite encontrar una ruta de construcción, ¿sí? A través de trabajar la información de la historia de la vida en la ruta, pensemos, y lo pusimos ahorita así, pero en otra lo vamos a ver diferente. Esto es nada más así como para estudiarlo, ¿eh? O sea, no quiere decir que una es consecuencia de la otra, no. Piensen en un deseo, ¿no? ¿Ya? ¿Pensaron en un deseo? No nos digan cada quien sus perversiones, ¿no? La mía es Alma Hayek, ¿no? Eso puede producir una emoción, ¿no? Entonces, deseo casarme con mi esposa. Entonces produce una emoción, alegrías. Si esa alegría dura mucho tiempo, entonces produce un sentimiento de euforia. Problema, casi todos confundimos euforia con felicidad. Y eso nos lo sugieren mucho en el mercado. Ponte eufórico, que eso es felicidad. Y eso va a generar una actitud, ¿no? Y esa actitud va a generar una acción. Pensemos en el enojo, ¿no? Tengo un deseo. Deseo que mi esposa sea puntual, pero mi esposa no es puntual. Y eso me permite entonces, ¿qué? Enojarme. ¿Con quién? Con ella. Y entonces la culpo a ella. Si eso continúa mucho, ese enojo, ¿en qué se puede convertir? En odio. Y entonces ya tengo una actitud hacia ella. ¿Cuál es esa actitud? No me importas, no me interesas. Y ya puede generar en acciones. No voy, no te veo, no te doy beso. ¿Okay? Pero no lo pongan así en línea, ¿no? Todo esto articulándose con órganos, emociones, sabores, ¿no? Podemos cambiar a la siguiente, maestro. Entonces, ahí está deseo. Hechos significativos de las diferentes etapas de la vida: pérdidas, maltrato, carencias, alegrías, ¿no? Emociones: alegría, tristeza, ira, miedo, ansiedad. Vamos a trabajar con un modelo de 5 emociones. Pueden trabajar con un modelo de 3 o 4 emociones, o de 7 o de 8 o de 9, depende del autor, ¿no? ¿Qué sentimientos puede ser? Amor, odio, frustración, venganza, celos, amargura, resentimientos, envidia, que van a generar actitudes: me siento inferior, me siento superior, ¿no? Sometimiento, apatía, conformismo, resignación, ¿no? Una resignación culposa, comodidad, etcétera, ¿no? ¿Sí? La que sigue, por favor. Y eso nos lleva entonces a acciones, ¿no? La articulación entre uno y la vida. ¿Qué es lo que haces o dejas de hacer? Dejar de hacer también es una acción. Entonces ya dejo de llamarle, ya dejo de mandarle mensajes, ya dejo de verla, ¿no? Ya no es importante. Ahora, ¿ya vieron que ya lo pusimos un poquito más circular? Ahora, y nos faltó, ¿no?, bajarlo hacia los órganos de la emoción, pero estas flechas también las podemos invertir. Y entonces, un sentimiento, un deseo puede afectar una emoción, claro. La emoción puede afectar el órgano, claro. El sentimiento puede afectar los órganos, claro. Las actitudes pueden afectarte también, y las acciones también. Y esto se vuelve una red. ¿Ya lo vieron? ¿Y se acuerdan cuál es la particularidad de los nodos en la red? Pueden pasar información. Y entonces pueden tomar la ruta que sea. Eso es lo que ustedes encuentran haciendo la historia de vida de las personas y analizándolo de esta manera, ¿no? Y haciendo síntesis y otros procesos lógicos, ¿no? Por favor, maestro. Entonces, tenemos, ¿no?, al cuerpo ya con las emociones. Pensemos ahora en términos de relaciones. ¿Sí? Acuérdense que estamos en complejidad, entonces pensamos en relaciones. ¿Con qué se pueden articular? ¿Sí? Entonces, el hígado y la vesícula biliar pueden articularse con el enojo. ¿Sí? De los agentes más agresivos para el hígado es la grasa. ¿Y con qué vamos eliminando la grasa? Con lo ácido. Entonces no es raro que si tienes salud, problemas de hígado graso o problemas de ira, los antojos vengan de eso y se te antoje algo ácido. ¿Pero qué ácido? ¿No? ¿Qué sabor acidito? Una Valentina, ¿no? Que es esa, ácida y picante.
qué ácido, ¿no? Un poco de limón, un poco de naranja, un poco de, ¿no? Luego, corazón, intestino delgado, alegría y amargo. ¿Cómo es la chela? Ah, esa sí sabemos, ¿verdad? La espinaca también. Sí. ¿Y cuál preferimos, chela o espinaca? Espinaca. Ok, muy bien. Estómago, vaso, ansiedad, dulce. El vaso páncreas es un binomio bien interesante porque libera la insulina para que el azúcar pase como energía a la célula. Pero cuando éramos nómadas, el acceso al azúcar era muy poco. Por eso el páncreas es muy pequeñito. Muy pequeñito. Pero ahora tenemos acceso al azúcar en grandes cantidades. Entonces, ¿cuánto está trabajando el páncreas? Todo. Pero es pequeñitito. El mío es más o menos de este tamaño. Y no soy pequeño yo. Imagínense el suyo. Y todo el tiempo lo estoy poniendo a trabajar. ¿Qué creen que va a pasar? Puede agotarse y puede irse destruyendo. Ahora, no vean esto como una relación estricta ni mecánica. Solo piensen en sus propios procesos. Cuando se sienten de qué manera, que prefieren comer. Eso es lo importante. Pues sí. ¿Y saben qué es terrible? Que ahora cada vez más seguido encontramos a nuestros alumnos en crisis, en ataques de pánico y de ansiedad en fin de semestre, allá afuera en el Pacífico. Y un sistema educativo que enferma al alumno, ¿tiene sentido? Para mí no. Y menos en un área de la salud. Menos todavía. Eso quiere decir que lo que nosotros les enseñamos no cruza sus vidas. Por eso acá estamos tan interesados en que ustedes aprendan y practiquen esto para que cruce su vida y puedan modificar la suya. Porque tenemos que cuidar la vida, ¿no? ¿Con cuál hay que empezar? Pues la de ustedes. ¿Vale? Pulmón, intestino grueso, tristeza, picante. ¿Por qué picante? Porque es muy agresivo. Entonces cuando te lo comes, tienes que liberar dopaminas, tienes que liberar sustancias, ¿no? Parecidas a las que liberamos cuando estamos alegres. Y cuando no estás alegre, dejas de producirla. Por eso comemos chocolate, ¿no? Riñón, vejiga, miedo, salado. ¿Tienes miedo? Sudas, orinas, pierdes sales. Hay que recuperarlas. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Entonces, ¿por qué se nos antoja saladito? Pues hay que revisar. ¿Por qué se te antoja dulce? Hay que revisar. ¿Y qué tienes que revisar? Todos estos elementos. La que sigue, maestra, por favor. Bien, entonces, vamos a la filosofía. Filosofía china. Estamos acostumbrados al pensamiento oriental, occidental. Vamos a revisar un poquito el pensamiento oriental. Este es otro modelo. Modelos. ¿Verdades? No. ¿Realidades? No. Son solo modelos para permitirnos interpretar. Para los chinos, esta es la relación de los 5 elementos o 5 agentes. Y dicen que esto construye todo el universo. Pero no solo lo bajaron al universo, también lo bajaron al planeta y los elementos. Y también lo bajaron a las personas. Entonces, para ellos, el agua, ¿qué hace con el fuego? Lo apaga. Pero, si se van a otra relación, el agua, ¿qué le hace a la madera? La crece, la desarrolla. La madera puede prender y alimentar el fuego. Cuando madera y fuego se queman, le dan los nutrientes a la tierra, producen, ¿no?, fertilidad. Y en la tierra van a encontrar los metales. Y cuando esos metales se cruzan con el agua, le dan sus propiedades al agua. Porque si ustedes toman agua destilada, les da diarrea. Tienen que tener minerales. Y entonces esa agua va a volver a hacer crecer. Esta es una relación que encontraron los chinos hace mucho tiempo, ¿sí?, en donde todos los elementos se construyen, cooperan. El problema es cuando dejan de cooperar. Eso produce la vida. Cuando dejan de cooperar, entonces compiten. Por eso nos causa tanto lío que nos pongan a competir aquí entre teorías, o que nos pongan a competir y que a ustedes los pongamos a competir por el mejor promedio, ¿no? Porque sabemos que la competencia es desgaste. Es más fácil crecer cooperando juntos que individualmente y maltratando a otros para poder subir. Entonces, el agua va a apagar al fuego. Si el agua domina, va a apagar al fuego. Hay mucha agua, hay mucha tristeza, va a apagar el fuego. Si hay mucho fuego, ¿qué le va a hacer al metal? Pues lo funde. Hay mucho metal, el metal corta la madera. Hay mucha madera, la madera, ¿qué va a hacer con la tierra? ¿Han visto cómo las raíces levantan las bardas y destruyen la tierra? Pero oigan, ¿no suena absurdo que un árbol destruya la tierra? Entonces, es una relación de competencia. Y la tierra, si ustedes se la echan al agua, se forma lodo, ya no puedes beberla. Vean la dinámica que establecieron, es una dinámica de relaciones. ¿Cómo se relacionan unos con otros, ¿no?
Y los chinos dicen, si el agua domina el fuego mucho tiempo, un día el fuego se va a revelar. Hasta parece que hablamos de relaciones humanas, ¿no? Un día se va a revelar. Y ya vieron esta línea punteada que va en sentido contrario. Dice, entonces, ahora el fuego va a atacar al agua. Y va a ser un bombazo, ¿no? Un destello muy fuerte. Y entonces el fuego va a apagar, va a evaporar al agua. Pero si quitas el agua del sistema, ¿qué pasa? Colapsa. Entonces ya es un intento último de supervivencia, ¿no? Pero sin embargo es una destrucción. Piensen en el cáncer. Y es una analogía similar. ¿Vamos quedando? Si lo llevamos, ¿no?, a otro tipo de relación, entonces estos elementos también están relacionados con los órganos y también están relacionados con un sabor. Y entonces la madera produce el fuego, es hígado, produce al corazón, ayuda a vaso, pulmón, intestinos, riñón, vejiga, y estos cooperan al interior para mantenerte vivo. Pero si yo me enojo mucho y le exijo al hígado, va a empezar a consumir más recursos, va a necesitar más recursos, y a alguien se los tiene que quitar. ¿Y a quién se los va a quitar? Al vaso. Por eso frecuentemente aquí no vas a encontrar síntomas, los síntomas los vas a encontrar acá, porque este es el débil. Sin embargo, en una visión mecánica, con quien trabajo es con el del síntoma, pero no con el que está generando mayor consumo de nutrientes en el sistema. Ahora, si los órganos empiezan a competir a su interior a través de lo que yo pienso y creo debe de ser, ¿qué creen que vaya a pasar con el sistema en general? Van a aplicar propiedades emergentes que nosotros llamamos enfermedad. Se va modificando. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora entonces, no lo vean de manera mecánica, no. Son solo sugerencias para revisar qué cosa. Pues, ¿cómo está viviendo? ¿No? Por favor, Marcelo. Esta es otra de las referencias. Hay muchos más elementos asociados a los órganos. Muchos más, ¿no? Por ejemplo, para el órgano aquí, hígado, nos dicen que el elemento asociado en el ambiente es la madera. Entonces tienes que revisar qué tanta fruta estás comiendo, ¿no? Porque ¿de dónde viene la fruta? De los árboles. No te comes la madera, pero sí nos comemos sus frutos. Luego, la víscera de la vesícula biliar, ¿qué afecta? Tendones. El hígado regula los tendones, nutre uñas, ¿no? Se expresa enojo, afecta la vista, ¿no? En la lágrima, tiene condiciones verdes, porque esto cuando la gente está un poquito enferma empieza a ponerse verdosa, ¿no? Ictérica. Y el sabor que se te va a antojar, o al sabor asociado, es el ácido. Y produces un olor rancio. Los médicos sabían eso. Cuando el hígado estaba mal, produces un olor rancio. Los médicos lo sabían. Entonces te olían. Ahora ya los médicos son de gabinete. Entonces pruebas, ¿no? Y pruebas y pruebas. A ver, no sabemos qué tiene. Hagas este, y vamos a ver qué sale. Los médicos de antes no tenían las pruebas, entonces tenían que ser muy hábiles. Entonces te olían. Entonces produces un olor, ¿no? Rancio. Y ya el sentimiento es la ira, ¿no? El espacio es el... primavera, la estación es primavera, ¿no? El clima es el viento y tiene hasta una dirección. Entonces ahora, esto ya les permite relacionar muchos elementos con otros elementos que aparentemente no tienen nada que ver si buscas una relación uno a uno, ¿no? La que sigue, maestra, por favor. Eso se les dejo para que lo revisen con cuidado. Entonces, lo innovador de la metodología es que puede ser usada para trabajar con un individuo, pero también con un grupo, con una familia, con una empresa, con una escuela, para hacer diagnóstico que puede ir hacia la prevención, pero también a la solución o el servicio. La parte que más nos interesa a nosotros es la prevención. Escudriñar en el proceso de vida del profesional y de su paciente a través de la biografía y la historia de vida permite comprender que nada está libre e independiente, que todo se relaciona. Vivir en el cuerpo, con el cuerpo, para el cuerpo, con el olvido del cuerpo, el castigo, acuestas en el cuerpo. Esto permite tejer la red de olvidos y complicaciones que el cuerpo hace para no quedarse atorado en un tiempo o experiencia. Es decir, su cuerpo teje para mantenerse vivo y sobrevivir, incluso a veces a pesar de la razón, ¿no?
Porque les decía ayer como ejemplo, ¿no? Mi madre me grita, me amenaza, me dice que me va a pegar. La emoción te dice, corre. Pero la razón te somete y te dice, no, vea que te peguen. ¿Ok? ¿Cuántas veces su razón ha sometido su hambre? ¿Cuántas veces su razón ha sometido su vejiga? ¿Cuántas veces la razón ha sometido al intestino grueso? ¿No? Ya tienes que defecar. Oigan, somos adultos. No sabemos si la vejiga ya está llena. No sabemos si hay que soltar, ¿no?, la carga. Ya lo sabemos, ¿no? Están en clase, no pueden, es mi tiempo, me pertenece. Tienen que pedirme permiso para ir al baño. ¿Cómo suena? De verdad horrible, ¿no? Entonces, ¿no podemos movernos? No. Estas 2 horas son míos. Suena capitalista, ¿no? Como obrero, ¿no? Tu energía me pertenece, tu tiempo me pertenece. Ay, qué horrible, ¿no? ¿Vale? Entonces, por favor. Bueno, ahí terminamos. Y poníamos el ejemplo del río, ¿no? Había algunos cálculos que decían que para que la misma molécula de agua vuelva a pasar por el mismo río, tienen que pasar 200,000 años. Es increíble, ¿no? Entonces eso quiere decir que muchas moléculas que nosotros tuvimos pudieron haber sido parte de un tiranosaurio rex, ¿no? O de una planta. Entonces, lo que la complejidad trata de hacer es bajarnos del pedestal, no ser el centro del universo y tratar de vivir en relación y con relación al universo. ¿Y cuál es el universo? Por lo pronto nuestra Tierra. Pero ahí entonces podemos hablar de niveles y podemos hablar de macrocosmos y de microcosmos. El macrocosmos puede ser el planeta, el microcosmos puedo ser yo. Por eso puse las posturas filosóficas al principio, es decir, cómo entendemos nuestro alrededor, nuestro cosmos, nuestra vida. Y de cómo lo entendemos se derivan nuestras prácticas. Si logramos entender eso, muchachos, no, ya la hicieron. Porque además entonces pueden crear nuevos modelos. En la complejidad lo que nos interesa es que ustedes creen, inventen nuevos modelos, nuevas aproximaciones, porque no estamos dando respuesta. Esta es nuestra aproximación, este es nuestro intento, este es nuestro esfuerzo, porque la universidad nos paga para tratar de dar respuestas. Y este es nuestro esfuerzo. Entonces, pues, estamos chambeando en ello. ¿Todo está bien y todo es correcto? No. ¿Cómo pudiera ser eso? ¿Está terminado? No, pero ni remotamente, ¿no? Pero ya estamos trabajando en ello y estamos teniendo buenos resultados. ¿Sí? ¿Algunas preguntas, chicos? Vamos a la parte de las preguntas. Sí, por favor. Respecto a la población que se atiende, hay una limitación, no sé, por ejemplo, si estamos trabajando con alguien mudo o alguien sordomudo, tenemos, ¿este sería una limitante o en la complejidad, incluso cuando están esas limitantes, se puede trabajar con ellos? Se puede, hija. ¿No? Tengo una amiga que es maestra de clase de primaria, ¿no? Y le llevaron porque cerraron los centros de atención múltiple, o sea, los centros de atención múltiple los cerraron por falta de dinero. Pues ya saben, no son importantes, son infrahumanos, no valen. Entonces no es importante dar dinero para ellos. Y los incluyeron en las escuelas con un discurso incluyente, ¿no? Pero ¿qué haces con 40 chamacos, ¿no?, y alguien que es sordomudo? Entonces mi amiga, como es muy profesional, se metió inmediatamente a tomar lenguaje, ¿no? Yo le decía, no lo hagas, ¿no? Lenguaje de señas. Digo, no lo hagas, ¿no? Me decía, ay, ¿por qué no? Que no sé qué. Digo, no, está bien, hazlo, ¿no? Pues lo hizo y levantó el proceso de la niña, ¿no? Pero descuidó a los otros. Entonces, pues es que no puedes hacer todo tú, ¿no? Aunque hay apoyo ya de psicológico, no puedes hacer todo tú. Y se corrió la voz como pólvora. Y entonces ahora ya en su grupo tiene 15 con necesidades diferentes. ¿Y ahora qué haces? Pero es como muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Entonces, pero sí se puede. Entonces, ¿tú quieres trabajar con esa población? ¿Qué haces? Adaptar. Pero ¿quién se está adaptando? Nosotros a ellos, no ellos a nosotros. Esa es la diferencia. No creemos que ellos son los que se tienen que adaptar a este mundo, no, creo que nosotros tenemos que adaptar el mundo para ellos también y que todos estén adentro, ¿no? Claro. Pero sí se puede, ¿no? Ahorita estamos trabajando con preescolar,
Creemos que los chavitos tienen que mover el cuerpo, ¿no? O sea, creemos que tienen que expresar adecuadamente sus procesos, identificarlos, ¿no? Correlacionarlos y expresarlos adecuadamente. Estamos en las guarderías y en las estancias infantiles del IMSS, tenemos 3. Y la práctica avanzada estamos en Tacubaya con población de riesgo de dependencia. Entonces trabajamos con adolescentes y trabajamos con papás. Bien interesante. Mucha gente me dice, ay, pero Tacubaya está bien peligroso, yo mejor no voy, ¿no? Hay que cuidar la vida. Estamos a media cuadra del metro Tacubaya. Sales del metro y a media cuadra ya estás ahí, y estamos a media cuadra de Avenida Revolución. Entonces la verdad es que es bien seguro, pues es bien seguro el asunto, y esa fundación tiene mucho tiempo trabajando en la comunidad. Entonces la gente respeta a la gente que va de la fundación. Entonces nosotros no les pedimos que compren, nosotros se las compramos a ustedes, las playeras de la fundación. Y entonces entran y salen con la playera de la fundación, y eso es un plus extra de cuidado. Sí nos preocupan. Ahí mismo en la fundación hay cocina, y entonces pueden alimentarse. ¿Y por qué nosotros no nos enojamos si van a comer ahí? Porque creemos que tienen que cuidarse, tienen que comer. ¿Cómo van a trabajar sin alimento? Y un buen alimento, ¿no? Además. Entonces, tenemos todas las condiciones ahí, la verdad son súper amables, nos quieren mucho y nos dan todo para trabajar, tenemos de todo. El espacio de gimnasio que ocupamos es más grande que una cancha de básquetbol. Y ahí tenemos pizarrones, pantallas, cañones, ¿no? Audio, ¿no? Tenemos 2 salas grandes en donde caben más o menos 50 personas, y ahí tenemos pantalla, tenemos cañón, tenemos audio, tenemos de todo, y tenemos cubículos individuales para trabajar, ¿no? Entonces la verdad estamos súper agradecidos con la fundación, porque nos brindan muchos espacios. Entonces, ¿con quién puedes trabajar? Con quien sea. En primera instancia, acá en la práctica avanzada, pero nada más ahí en la tarde, con talleres. Entonces damos talleres, la gente aprende esto y después hacen sus historias de vida. Y ahí es donde ya ustedes, ¿no? Con alguien hacen la historia de vida. Pero antes ya ustedes la hicieron, ya hicieron la suya. ¿Por qué es importante? ¿Se acuerdan que ayer decíamos que en el proceso de ciencia epistemológica tenemos que entender cómo se construye el conocimiento, pero también tenemos que entender al que lo construye y al que lo recibe? Ok, entonces ustedes tienen que entenderse. Y entonces cuando trabajan lo suyo, se vuelven mucho más empáticos y un puente de comunicación para el otro. Y entonces cuando tú ya hiciste tu historia de vida y escuchas la otra, es diferente. Porque la relación es así, no así. ¿Sí? ¿Queda? Muy bien. ¿No? ¿De qué? ¿Más preguntas, chicos? Sí, por favor. Acá, luego acá, luego acá y luego allá. Pues yo quería preguntarle sobre, pues usted nos hablaba, ¿no? De que era importante como meter otras cosas a los planes de estudios, eso, ¿no? Y pues, por ejemplo, estábamos viendo en el positivismo que algunos positivistas proponían una escuela libre donde se hacían cosas muy diferentes a las que son en la escuela normal. ¿Ustedes como qué estrategias propondrían en el ámbito escolar para mejorar como este desarrollo educativo? Híjole, lo malo es que me hacen preguntas que yo me extiendo un chorro, pero voy a tratar de ser bien breve, ¿no? Desarrollamos una línea de pedagogía corporal. La estamos desarrollando, ¿saben lo que es eso? O sea, estamos creando conocimiento, ¿no? Y creo que eso a mucha gente les gusta. Entonces, obviamente tenemos también que revisar qué hay al respecto, ¿no? Y entonces, un movimiento, ¿no? Para fortalecer riñón, agáchate y date masaje. Ese ya existe. Ay, qué rico sentí, ¿no? Ese ya existe. Bueno, entonces podemos utilizarlo, pero también podemos construir. Y entonces a los niños les ayudamos a aprender con el cuerpo. Entonces tenemos toda una línea que es la que estamos usando en las estancias infantiles de pedagogía de lo corporal. Tenemos un tomo completo sobre reflexiones epistemológicas y filosóficas sobre la educación, y luego un tomo ya de aplicaciones, porque les dicen que no tenemos nada, y les dicen que no hay nada publicado, y que es una mapada, ¿no? Y que ¿no? Sacamos los ramos de Piburi, ¿no? Entonces, y a veces funciona, depende del contexto, ¿no? Y depende de quién lo haga y quién lo crea, quién lo recibe. Por supuesto, y yo no descalifico esas prácticas, ¿no? Por el contrario, me acerco con mucho respeto a verlas, pero bueno. Acá entonces tenemos 2 tomos. Hay un tomo completo ya publicado sobre solo aplicaciones, muchachos.
Y entonces ahorita ustedes se pueden apoyar, ¿no? Fuertemente. Entonces sí tenemos una estrategia y la aplicamos al salón. Algo importante acá es que tenemos la limitante del movimiento. En las clases les decimos, muévanse. Y por eso ustedes van a ver a algunos de sus compañeros que están en nuestras prácticas en el jardín, moviéndose, trabajando sus órganos. Vamos a dar masaje a estomaguito. Vamos a desinflamarlo. Vamos a inflamarlo. No te muevas. Me estoy orinando, no te muevas. Me estoy defecando, no te muevas. Me estoy muriendo de sueño, no te muevas. Ya me aburrí, no te muevas. ¿Sí se nota la diferencia? Por eso muchos les hacen burla a sus compañeros cuando se los topan con nosotros haciendo ejercicio en los pastos o tirados en el pasto aprendiendo, ¿eh? Pero ¿no les hace sentido después de todo lo que les dije que los llevemos a moverse? Sería un contrasentido enseñarles todo esto y tenerlos sentados y decirles no se muevan, ¿no? Sería un contrasentido. Y sus compañeros se apelan mucho porque les hacen burla, los señalan, los critican, ¿no? Pero estos que hacen burla, señalan y critican, ¿tienen conocimiento completo? Tienen mucha conciencia, pero tampoco mucha. ¿Sí? ¿Respondo? Luego, perdón, era allá atrás, ¿no? Pero mi pregunta iba enfocada en que, bueno, ya me llamó la atención que usted dijo que su abuela se había provocado su Diabetes. ¿no? Entonces nosotros veíamos un video en el que decía que nuestras reacciones al entorno iban a, de alguna manera, a influir en la genética para que se desarrollara la enfermedad. Así es. Entonces mi pregunta va en que si la mayoría de las enfermedades se provocan a partir de nuestra mente, la razón, o llega un punto en el que el cuerpo por sí solo puede presentar o desencadenar la enfermedad. Nosotros partimos de que no habría mente, razón sin cuerpo, sin órgano, ¿no? Entonces no hay cerebro sin estómago y no hay estómago sin cerebro. Entonces cuando conjuntas todo en lo que explicamos ahorita todo es lo que produce. Cuando yo adquiero un significado, ¿no? Y me dicen, ay no, por ejemplo con mi abuela, ¿no? Es que el abuelo era bien canijillo, era alcohólicazo. Entonces ya el alcohólico, que fuera alcohólico ya nos dice, ¿no? Cosas, no estaba satisfecho con su vida, entonces tenía que doparse, tenía que sedarse. Y cómo no, él solo tenía que mantener a toda la familia. Eso está bien rudo, ¿no? Bueno, le pasaba a las amantes enfrente, entonces cuando ella ve al otro con su amante enfrente, con una construcción social de pareja de por vida, de pareja fiel, ¿qué es fiel? Pues no sé, ahí yo me lo imagino, ¿no? Yo me doy mi significado, y con todo eso, y lo veo, entonces algo me ocurre, y el estómago se contrae. Hay una contracción del estómago, y empiezo a liberar sustancias al interior. Y si después de eso, para consolarme, empiezo a comer azúcar y pan, y mi órgano está débil, mala combinación. Sí, ya lo va viendo. Pero hay otra, ¿no? Que en su constructo no es igual, y el otro le pasa al amante, ¿no? Y le dice, no quieres estar conmigo, gracias, nos vemos, adiós, no se hizo diabetes. O sea, ¿cómo está tu órgano? ¿Está fuerte? ¿Está débil? ¿Cómo está tu estómago? ¿Cómo está tu vaso? ¿Cómo está tu corazón? ¿Está fuerte? ¿Está débil? Cuando llegan esas situaciones, entonces, ¿cómo las enfrentas? ¿Qué órgano utilizas para chocar? ¿Es tu órgano de choque en el estómago? Y entonces me enojo y me da diarrea, ¿no? Me entristezco, me da diarrea, me estreso, me da diarrea, ¿no? ¿O es el corazón? Late fuerte, late bajo, entonces tengo presión baja, presión alta. Sí, logro explicar rápido. Es que es muy compleja la respuesta, porque están muy entrelazadas, no de difícil, sino entrelazadas. Es que en cada historia vamos a descubrir eso, porque esa es la persona que la construye. Entonces, nosotros afirmamos que enfermamos en relación con el otro, no por culpa del otro, sino cuando me relaciono con el otro. ¿Y cómo me relaciono con el otro? ¿A través de quién? Pues a través de mí. Y a través de mi propia relación, ¿no? ¿Sí? ¿Logro responder? ¿Quién más? Perdón, acá. Bueno, yo acabo de encontrar, el otro día leíamos un artículo que decía que si con decir algo bastara,
no, por ejemplo, no habría ningún médico que fumara. Entonces, Ni ningún psicólogo que fumara. Ay, perdón, se me salió. entonces, si no es suficiente con simplemente decir, por ejemplo, las campañas de salud y todo eso, ¿qué estrategias usa la complejidad para modificar todos estos factores que, por ejemplo, en una persona que consume muchos alimentos con, no sé, con azúcares y todo eso, cómo se modifican todas estas cosas que podrían afectar a su salud? O sea, no es Tienen que identificar cómo se construyó su adicción. Y ya cuando identificando cómo se construyó, entonces puede tomar una ruta alterna y construir otra cosa. Pero no. Obviamente depende de qué adicción, porque podemos ser adictos al azúcar, adictos a la sal, pero también a la marihuana. Acá en psicología, ¿no? Tenemos problemas de adicción a la marihuana y de papiloma humano, ¿no? O a la cocaína, ¿no? Entonces habrá elementos en los que sea más difícil, por ejemplo, adicciones a sustancias artificiales, ¿no? Esas adicciones son terribles, son muy, muy complejas de quitar. Pero desde la complejidad también tendrías que trabajar el contexto, ¿no? Entonces, muchos de los problemas es que tomas a una persona, lo llevas a una granja, las que realmente eran granjas, no donde los amarran y los golpean, no, en donde tú ibas a cultivar la tierra, y si no trabajabas no comías, ¿no? Y entonces te rehabilitaban bien padre, y luego traes y lo insertas otra vez en el Bronx. Pues rápido recae otra vez. Ahí es donde nosotros decimos que podemos modificar a la sociedad, y tenemos que ir modificando. Tenemos que ir modificando, y por supuesto hacer reflexión. ¿Sí? ¿Responda? Muy bien. ¿Quién más me faltaba? Por favor. Mi duda es si los psicólogos complejos dan terapias individuales o solamente Sí. son grupales. Y como pusimos en la presentación, podemos trabajar con individuos, podemos trabajar con las familias, podemos trabajar incluso con empresas y con grupos. Sí. De hecho, de nuestra práctica, ustedes van a saber intervenir. Cuando terminan con nuestras prácticas, saben qué hacer, saben intervenir, ¿no? Con respecto a las prácticas que hacen en la fundación, más o menos ¿cuáles son los horarios? En la tarde estamos desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche, previendo precisamente que salga más temprano, ¿no? Que ya no salga de oscuro. ¿Y todas las clases de se llevan a tomar allá o cómo? Nosotros tenemos los lunes y los viernes. Entonces, primero trabajamos aquí, ¿no? Y a la par con tu teoría, tu metodología, ¿no? O incluso optativa si quieres. Pero trabajamos primero aquí y ya que tenemos bien establecido qué hacer y cómo hacer, entonces ya nos vamos para allá. Y ya el resto del tiempo no la pasamos allá. Ya no. No, ya no venimos para acá. Bueno, acá vienes a clase, pero a la teoría, a la metodología, ¿no? Entonces, pero las prácticas son ahí, lunes y viernes. Sí. ¿Ustedes enseñan práctica clínica? ¿Cuál sería su práctica? Sí, yo en clínica no estoy en salud, en salud. Pero sí nos faltó desarrollar la clínica. Pero incluso parte de la investigación en complejidad la desarrollamos nosotros también. Pero es que es demasiado trabajo, de verdad, es demasiado trabajo. Entonces ya con las nuestras ya no podíamos. Entonces sí queríamos desarrollar las de clínica, pero ya no dio tiempo. Pues, o sea, es demasiado. Pues. Para 8 o 9 personas, de verdad es mucho trabajo. Yo sé que nos descalifican con la mano en la cintura, pero es mucho trabajo. Y entonces sí tienes que invertirle mucho tiempo, mucho recurso. Todos los que trabajaron en el proceso de cambio curricular invirtieron mucho tiempo, mucho dinero, mucho esfuerzo y no nos pagan extra, ¿no? O sea, es nada más así parte del trabajo de la UNAM y gratitud hacia la UNAM, ¿no? Que lo vale. Pero hago una pregunta, en el caso cuando implementan ustedes las historias de vida, que parece ser la herramienta fundamental tanto para el alumno como para quienes van a trabajar, ¿tienen una especie como de guión que oriente hacia dónde? Sí, sí lo tenemos, ¿Cómo podríamos pero tiene que acceder a él? adaptarse a cada uno de los procesos de lo que querramos investigar y de lo que querramos saber. Pero hay algunos puntos en general, ¿no? Sí. Que orientan. ¿Y eso Así cómo es. podríamos acceder a eso? Yo se los doy. Allá y luego acá, perdón, y luego allá, perdón. En relación al psicólogo hace mención de la adicción a ciertos sabores. Me surgió la duda que si en alguna parte de la intervención hay una modificación o moderación de la alimentación del paciente. Cuando normalmente la persona
cambia sus relaciones, es que es muy largo, ¿no? Pero a ver, cuando la persona hace su historia de vida, entonces puede gestionar su relación consigo misma y puede gestionar su relación con nosotros. Cuando empieza a gestionar su relación consigo misma, los sabores ceden. Y es cuando ya puedes comer la manzana. Porque ya lo que te tenía ansioso, ya se quitó. Fíjense qué chistoso. La ansiedad y el hambre son igualitas. Es bien difícil distinguirlas. Yo la única forma que he encontrado es revisando el tiempo, ¿no? Ya me cacho abriendo el refrigerador y digo, ¿a qué hora comí? A ver, hace 1 hora. No es hambre. ¿Qué me tiene ansioso? Las modificaciones al plan curricular que no he entregado. Entonces me voy, me siento, las hago y baja el antojo. Y baja el antojo. ¿Pero qué me tiene ansioso? Es donde yo tengo que gestionar conmigo mismo. ¿Qué me preocupa? ¿Qué me tiene enojado? ¿Qué me tiene triste? ¿Qué me tiene contento? Todas son necesarias, ¿eh? No estoy hablando de emociones negativas, ni destructivas, ni de otras positivas, porque nos dijeron que todas son negativas menos la alegría. No, la alegría también en exceso te mata, un paro cardíaco, ¿no? Entonces, todas son necesarias, pero tienes que gestionar contigo mismo. Y ahí es donde cambia. ¿Sí? ¿Queda? Perdón, ¿quién era? ¿Quién me faltaba? Acá y luego allá. No, aquí. No, creo que sería mi pregunta de qué es transgeneracional, o sea, en qué consiste. Y por ejemplo, se me ocurre dentro de esto mismo, si a mi abuela le dio cáncer, esto puede alterar las células y al mismo tiempo el gen para que yo tenga más posibilidades de tener estas emociones que se traducen al final en cáncer, ¿no? Sí. Sí tiene que ver con los telómeros, ¿no? Que permiten la reproducción del ADN, ¿no? Entonces, si los telómeros se dañan, es como una fotocopia, decíamos, ¿no? Que ustedes sacan una copia y siempre sale con la misma, ¿no? Entonces, ya las siguientes copias, ya las siguientes réplicas empiezan a modificarse. Lo que todavía no respondemos y que como científicos tenemos que hacerlos es cómo se modifica y cómo puedes modificarlo. ¿Sí? Aun cuando hablas de que no hay emociones negativas y todo, nos gustaría que nos dijera muy brevemente cuál es el papel de las emociones que están vinculadas con lo que actualmente se llama como desarrollo espiritual, altruismo, compasión, y si estas juegan un papel también importante para tratar de encontrar esas nuevas vías para crear una nueva historia. Me voy un poquito antes, pienso en la emoción, el enojo, ¿no? El enojo, si me desborda, destruye, ¿no? Pero si no tengo enojo, no pongo límites, me pasan encima. Entonces, el enojo tiene la parte del coraje, y el coraje me sirve para atreverme a hacer. Entonces, todas igual, ¿no? Pero no las menciono todas, pero todas igual. Cuando todas están equilibradas, la aparición de nuevos sentimientos ocurre. Si pensamos, por ejemplo, en tradiciones espirituales, la mayoría tiene la misma ruta, ¿no? El amor. ¿Y con quién tienes que empezar? Date lo que necesitas. En la medida que te des lo que necesitas, dejas de pelear y dejas de reclamar. Si lo practicas suficientemente tiempo, va a aparecer una cosa que se llama amor por los otros. Si lo practicas, va a brincar a una necesidad de hacer algo por el planeta, por toda la Tierra. Llámenle madre tierra, llámenle planeta, llámenle como quieran. Si haces eso lo suficientemente tiempo, va a ocurrir lo que la mayoría de las tradiciones descubrió: el otro no existe. Todos somos iguales. Pero no me hace sentido cuando el sacerdote me dice, dale la mano a tu hermano y mi hermano me poncha la pelota, como dice la canción, ¿no? Entonces no me hace sentido, porque ni mi hermano ni yo lo estamos trabajando. Se siente, no se piensa, se siente. Y cuando sientes que el otro deja de existir, la compasión, la hermandad, la bondad, es decir, la espiritualidad se desarrolla, no religión. En la religión puedes encontrar la espiritualidad, si algunas personas, incluso a pesar de la religión, encuentran espiritualidad. Pero encuentras lo que muchos, y Rico Capra lo define como tu lugar en el mundo. O sea, la experiencia espiritual es entender cuál es tu lugar en el mundo. Y si ya tienes eso, ya sabes entonces qué tienes que hacer y ya no estás perdido, ni te vuelves adicto, ni te vuelves, ¿no? Eso, entonces, es una pregunta excelente, maestro, nada más que es muy amplia, pero bueno, así es súper sucinta, ¿no? Y le debo la palabra, perdóneme. Bueno, también referente a las emociones, estábamos viendo un video en donde una escritora mencionaba que a veces somos adictos a nuestras emociones. Por supuesto. Y me preguntaba, es que hay personas que son muy estresadas, enojadas, ansiosas,
puede ser adicto a esto. Sí. Inconscientemente. Pues igual que el azúcar, igual que la sal, igual que la marihuana, igual que el chemo, igual que el alcohol, igualito, ¿no? Pero aquí está bien padre porque entonces algunos ya empiezan a llamarlo el síndrome de la mamá luchona. Y me encanta porque es la mamá que le reclama a la hija de no puedes enfermarte, levántate, y yo no me doy esos grupos. ¿Y cómo lo logra? Con adrenalina. Entonces está ansiosa, la ansiedad produce estrés, produces cortisol, inflama tus órganos, pero también produce adrenalina. Y con la adrenalina te aceleras. Y entonces todo el tiempo estás bajo amenaza, todo el tiempo estás liberando adrenalina. Por eso odia las vacaciones. Porque sale de vacaciones y ¿qué le pasa? Se enferma. No, ya enferma ya estaba. Pero está dopada. Se mantiene drogada. Por eso muchos de ustedes salen de vacaciones. Ya no hay amenaza, ya libraron las materias o la reprobaron, pero ya no hay amenaza, ya no hay adrenalina, ya no hay droga, brota lo que tú tienes. Ya estabas enfermo. No quiere decir que te enfermaste a partir de las vacaciones, no, ya estabas enfermo, pero con la adrenalina te dopas, te mantienes sedado, se da el merc, te levanta porque te levanta y te obliga a trabajar. Y mucha gente puede vivir así 15 años, pero en 15 años el sistema colapsa y entras al hospital y ya no sales. ¿Sí? ¿Respondo? Ya, nos terminamos, perdón, se acabó el tiempo, chicos, les agradezco mucho su paciencia, su disposición.